La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Hoy, viernes, 4 de julio del 2025. Nos reunimos para escuchar la voz del Señor. Bienvenidos a este momento sagrado, donde el Evangelio del día nos guía, fortalece y renueva. Que cada palabra que escuches hoy encienda la llama de tu fe. Esto es Palabra de Dios oficial, y juntos, vamos al encuentro con el Señor. Introducción a las lecturas. El Evangelio de hoy nos presenta la escandalosa y maravillosa escena del llamado de Mateo, un pecador público, y la posterior comida de Jesús con otros como él. Este pasaje revela el corazón de la misión de Cristo y la naturaleza misma de Dios. Para profundizar en ello, la primera lectura nos llevará a la fuente misma de la frase que usa Jesús, la profecía de Oseas, donde Dios declara su deseo de misericordia y no de sacrificios. La segunda lectura nos ofrecerá el testimonio personal de San Pablo, quien se describe a sí mismo como el primer pecador, y aún así fue alcanzado por la gracia de este mismo llamado. Primera lectura. Lectura de la profecía de Oseas, capítulo 6, versículo del 3 al 6. Esforcémonos por conocer al Señor. Su venida es tan cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? La piedad de ustedes es como nube mañanera, como rocío que pronto se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas, los he aniquilado con las palabras de mi boca, y mi sentencia brota como la luz. Porque yo quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, palabra de Dios. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, Timoteo capítulo 1, versículo del 12 al 16. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha dado la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me consideró digno de confianza y me confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo actuaba por ignorancia, no teniendo fe. La gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, junto con la fe y el amor que tienen su fuente en Cristo Jesús. Es verdad y digna de ser creída por todos esta afirmación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y yo soy el primero de ellos. Pero si se tuvo misericordia de mí, fue para que Cristo Jesús demostrara en mí el primero toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús lo oyó y dijo, «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos, andad. Aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Reflexión de la primera lectura. Reflexión de la primera lectura. El profeta Oseas nos da la llave maestra para abrir el significado del Evangelio de hoy. Dios está hablando a un pueblo que es externamente religioso, ofrecen sacrificios, celebran fiestas, cumplen con los ritos, pero Dios les dice que su piedad es superficial, como nube mañanera, como rocío que pronto se evapora, no ha penetrado en sus corazones, y entonces llega la declaración que Jesús hará suya siglos después. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios no busca un cumplimiento frío de la ley, ni ofrendas que no vayan acompañadas de un corazón compasivo. Él busca conocimiento de Dios, que en la Biblia no es un saber intelectual, sino una relación íntima y personal que se traduce en amor y misericordia hacia el prójimo. Jesús cita a Oseas para decirles a los fariseos, están tan ocupados con las reglas de la religión que han olvidado el corazón de Dios. Vayan y aprendan de nuevo lo fundamental. Reflexión de la segunda lectura. Si Mateo es el ejemplo vivo del llamado en el Evangelio, San Pablo es su máximo exponente teológico y personal. Pablo se pone a sí mismo como el caso de estudio número 1. No dice, yo era un pecador, dice, yo soy el primero de ellos.
Se describe como blasfemo, perseguidor, insolente, humanamente hablando. Si alguien era indigno del llamado de Dios, era él. Pero es precisamente ahí donde radica la gloria de la gracia. Pablo entiende que Dios no lo llamó por sus méritos, sino a pesar de sus deméritos para demostrar toda su paciencia y para que su vida sirviera de ejemplo. Este pasaje es un golpe mortal a la idea de que debemos limpiarnos primero para luego acercarnos a Dios. Pablo nos enseña que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, y es en nuestra condición de pecadores donde nos encuentra y nos llama, para que su gracia sobreabunde y nos transforme. Reflexión del Evangelio. El Evangelio de hoy es una obra maestra en 4 actos. Primero, el llamado. Jesús pasa, ve a Mateo y le dice, sígueme. No le pregunta por su pasado, no le pide un plan de conversión, no le exige nada, simplemente lo llama. Ve más allá del publicano, del traidor, y ve a un hombre con un nombre, Mateo, a quien ama. La respuesta de Mateo es igualmente radical. Se levantó y lo siguió. Dejar la mesa de impuestos era dejar su seguridad, su identidad, su vida entera, por seguir a este hombre. Segundo, la comida, la escena se traslada a la casa, y la mesa, símbolo de intimidad y comunión, se llena de la gente incorrecta. Publicanos y pecadores, Jesús no se queda con su nuevo discípulo en un círculo cerrado y santo. Al contrario, el llamado de uno abre la puerta a muchos más. Jesús se sumerge en el mundo de los marginados, demostrando con hechos que su amor no tiene barreras. Tercero, el escándalo. Los fariseos, observando desde lejos, no pueden soportarlo. Para ellos, la santidad se basa en la separación. Su pregunta a los discípulos es una acusación. ¿Cómo se atreve su maestro a contaminarse? Y cuarto, la lección magistral. Jesús, que oye sus corazones, les da 3 respuestas que definen el cristianismo. 1. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Se define a sí mismo como el médico divino. ¿Y dónde debe estar un médico? Donde está la enfermedad. La iglesia, por tanto, no es un club de gente perfecta, sino un hospital de campaña para almas heridas. 2. Misericordia, quiero y no sacrificio. Los envía a la escuela de Dios para que reaprendan la lección más básica. A Dios le importa más la compasión que la pureza ritual. 3. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es la declaración de su misión. Él no vino a premiar a los que ya se creen buenos, sino a buscar, llamar y rescatar a los que se saben perdidos, y en esa categoría entramos todos nosotros. Salmo antes de la bendición. Pidamos a Dios un corazón misericordioso como el suyo con el Salmo 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Bendición final. Que el Señor Jesús, que posó su mirada de amor sobre Mateo en su puesto de recaudador, pose hoy su mirada sobre cada uno de nosotros, en medio de nuestras ocupaciones, rutinas y pecados, que su llamado, sígueme, resuene en nuestros corazones con tal fuerza que nos haga levantarnos y dejar atrás todo lo que nos impide caminar con Él, que nos conceda la gracia de ser una iglesia de mesas abiertas y no de muros cerrados, un hospital de campaña donde los heridos encuentran al médico divino, y que aprendamos cada día la lección más importante, que Dios quiere nuestra misericordia, nuestro amor compasivo, por encima de cualquier otro sacrificio, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los haga testigos de su infinita misericordia. Amén. Vayan y llamen a otros a la mesa del Señor.